Dios siga bendiciendo en esta preciosa noche al pueblo del Señor, la iglesia de Cristo. Gloria al Señor, a toda esa gran familia de la fe. En esta noche nos conectamos por estos medios. Pedimos al Señor que Dios pueda bendecirle, que Dios pueda seguir derramando de abundante gracia, paz, gozo y toda, ¿verdad?, su gracias sobre nosotros cada día, en estos días, en este tiempo que estamos viviendo. Necesitamos diariamente esa bendición de nuestro Dios. Qué bueno. Saludos a los hermanos de la iglesia Más que Vencedores que están ya conectándose. Gloria al Señor. Aquellos que lo seguirán haciendo, pues que el Señor los bendiga. Gloria al nombre del Señor. Estamos aquí para seguir compartiendo en esta preciosa noche un tiempo especial en la presencia de Dios con ustedes, que podamos ya en esta hora de la noche, antes de ir a reposar a nuestras camas, a nuestros respectivos hogares, que podamos llevarnos un tiempo de bendición, de meditación, tiempo de alabanza, de júbilo, de gozo y una administración de la palabra de nuestro Dios. Así que nos gozamos. Un saludo para todos nuestros hermanos que fielmente nos acompañan y están allí en sintonía para unirse, para orar por nosotros, para orar por los hermanos que están conectados. Gloria al Señor. Y disfrutar de este tiempo especial en la presencia del Señor, juntos en armonía, por medio de estas redes, por medio de esta oportunidad que estamos aquí. Gloria al Señor. Que el Señor le bendiga a usted ahí en su hogar donde esté, nos bendiga aquí a nosotros, y estamos contentos. En esta noche queremos enviar un saludo también a nuestro hermano Jorge Carías. En esta noche está cumpliendo años. Gloria al nombre del Señor. Y aquí los hermanos, ¿verdad?, la familia Rosales, gloria al Señor, le ha preparado una comidita especial, y qué bueno que hemos también probado de ese asado sabroso. Gloria al Señor. Así que deseamos para usted, Jorgito, que Dios lo bendiga, que Dios le dé salud, que Dios lo guarde y sobre todo que sea atraído por el Dios del cielo. Así que damos gracias al Señor. Un saludo a mi esposa también, que me está sintonizando. Que Dios bendiga a mi amada esposa y a todos los hermanos, a todas las hermanas de la iglesia Más que Vencedores. Oramos por todo ese pueblo del Señor que, verdad, estamos dependientes cada día de esa alianza, de esa ayuda, de ese socorro divino que lo estamos necesitando más que nunca cada día en estos tiempos. Sabemos de todo lo que está sucediendo, cómo esto va incrementándose, pero seguimos pidiéndole a Dios con ruego, con lágrimas, con humillación, que nos libre de la muerte, que nos libre de ser contagiados, que nos guarde el Señor. Y aún si, ¿verdad?, aquellos hermanos que ha tocado pasar este momento de prueba, de ser contagiados, ya hay hermanos que he hablado con ellos y están mejores, se sienten muy bien, esperando confirmar, solamente ir a hacerse nuevamente el test, el examen, para que verdad, ya lo declaren negativo y ellos puedan incorporarse nuevamente a sus trabajos, a su familia. Oremos al Señor porque, verdad, Dios ponga su mano, y seguimos guardándonos, mis amados hermanos. Sigamos guardándonos en la precaución que esté a nuestro alcance en todo lo que nosotros tengamos que hacer. Usar una mascarita, la higiene, las medidas recomendadas, seguirlas al pie de la letra, andar bien concentrados en eso, pero sobre todo confiando en la grande misericordia del Señor, porque, verdad, sabemos que es la misericordia de Dios que es la que nos puede guardar. Y oramos también por muchos hermanos en la fe, que han perdido un familiar, que han perdido familiares, esposos, padres, abuelos, tíos. Hay hermanos que han sido tocados en sus emociones, en sus sentimientos, por la pérdida de un ser querido cercano a ellos, que le ha tocado, ¿verdad?, experimentar ese momento de dolor, de sufrimiento. Oramos a Dios para que Dios pueda en estos momentos, todos esos hermanos que han perdido un padre, un esposo, una esposa, el ser querido que hayan perdido, si ha sido en Cristo, aún así duele, sabemos, se extraña a uno, ¿verdad?, esa persona que uno pierde, pero en el Señor, de verdad, sabemos que tenemos una esperanza de un día, gloria al Señor, también nosotros alcanzar esa victoria. Así que oramos al Señor por todos los hermanos allá en Honduras. Yo quiero enviar un saludo a mi hermana Bessia Almendares,
la madre de nuestro hermano Juan, que ella nos ha visto desde Honduras y sabemos que ella ha perdido a su esposo, a nuestro hermano Efraín, que estuvo con nosotros estos últimos 5 meses aquí, creo, en Orlando, trabajando con su hijo Juan, con su hijo Efraín, y llegó a Honduras hace 2 meses y allá se contagió y partió a la presencia del Señor. Y esto ha sido, ¿verdad?, un golpe duro para la familia hace rato, pero oramos para que Dios sea el que los fortalezca y los consuele. Y a mi hermana Bessie Almendares, si en esta noche me estuviese escuchando, viendo, y si no, pues cuando lo vea, oramos por usted, mi hermana Bessie. Sé que el momento es difícil, pero hay fuerza de parte de Dios para usted. Sabemos que las palabras a veces no alcanzan para llenar esa tristeza, ese vacío, por mucha condolencia humana que nosotros queramos brindarle a un ser, a un prójimo. Dios es el único, a través del Espíritu Santo, que puede realmente sanar ese dolor, esa herida de la pérdida de un ser querido. Cuando un esposo, una esposa pierde un esposo, ha perdido parte de su ser, porque la Biblia dice que los dos vienen a ser una sola carne, y hay, ¿verdad?, hay una herida, hay un extrañar muy profundo. También la familia Castro, mi hermano Alexis, que a veces él nos escucha y nos mira. Quiero también pedir a la iglesia que oremos por esta familia. Son hermanos de la iglesia Templo Ebenezer, un hermano hondureño, que cuando estuvimos remodelando la iglesia, compartimos un tiempo allí, ¿verdad? Un tiempo muy especial, alegre, y no sabía yo que su padre estaba en Honduras, y ayer mirando un rato el Facebook me llevó la sorpresa que estaban pasando el momento de su funeral, de su entierro, y me causó una sorpresa grande, porque lo poco que conocí al hermano Castro, sé que fue un hombre de Dios, un hombre muy dado a quererse, un hombre humilde, sencillo y servidor del Señor. Oramos por la familia Castro, que Dios le fortalezca a mi hermano Alexis, su esposa, sus hermanos, sus hermanas, sus nietos, toda esa familia, que Dios le fortalezca como Él solo lo sabe hacer. Y oremos por la madre de él también, que está allá en Honduras. Estuvo allá, ellos son de aquí, ¿verdad? Pero a raíz de la dificultad de no poder viajar, salir del país, tuvieron que estar allá, y pues nuestro hermano allá le tocó pasar esta prueba, partir, y es duro no poder ellos viajar allá, ni ellos para acá. Y oremos para que Dios ponga su mano y la madre pueda regresar para estar con sus hijos aquí en Orlando. Así que sigamos orando, hermano. Hay muchas situaciones diversas, hay pruebas diversas, como dice la palabra del Señor. Unos pasan unas pruebas, otros pasan otros. Hay muchos que están quizás ahora mismo celebrando algo. En el caso de mi hermano Jorge, ahora aquí, Jorgito, que está de cumpleaños, y está él dando gracias a Dios por un año más de vida. Hay otros que están pensando en la pérdida de un ser querido. Y así es la vida. Todos estos acontecimientos ocurren y cuando llegan de repente, inesperadamente, nos sacuden, nos estremecen. Somos seres sensibles, frágiles, pero gracias al Señor que lo tenemos a Él, su gracia, su amor, para que allí en esos momentos Él extendernos esa mano de fortaleza, de consolación, y sostenernos, sobre todas las cosas, sostenernos. Gloria al Señor. Así que sigamos orando, cuidándonos, hermanos, cuidándonos mucho, ¿verdad? Sabemos que son tiempos peligrosos, cuidémonos. Estamos orando, considerando a ver si, de acuerdo a cómo sigue la situación aquí en el centro de la Florida, vamos a ver si para la otra semana hacemos una pausa en la congregación, y entonces esperamos unas 2 semanas, porque ahora está sucediendo que aquí en Disney quieren abrir los parques, y imagínense que si aquí abren los parques, la gente se va a volcar, mucha gente, algunas no, pero mucha gente van a venir de otros lugares, desesperados por salir, ¿verdad?, de su encierro, y mucha de esa gente a veces andan contaminados con el virus y andan por ahí y contaminan a otros, y cuando viene a ver se corre riesgo, porque todo esto se corre riesgo. Y oremos al Señor. Yo le pido a la iglesia
aquí local, que oremos al Señor, porque si para la otra semana hay que hacer una pausa, lo hacemos con toda verdad, con todo el gusto, con toda la ayuda de Dios, por el bien, por el cuidado de los hermanos, para que no seamos expuestos a un contagio mayor. Mañana estaremos en la iglesia como ya lo habíamos coordinado. No vamos a estar todo el grupo que estaba yendo últimamente, sino que lo hemos dividido. Los que vayan mañana van a ocupar el día de mañana, pero el domingo no irán los que van mañana, sino que otros vengan el domingo, para que podamos tener un tiempo de refrigerio juntos en la casa del Señor. Y cuando haya que quizás suspender a que no vayan los hermanos, solamente vayamos, y si podemos damos un servicio, un devocional en vivo con los músicos, lo hacemos. Y si no, desde aquí, de estos estudios, también traeremos la palabra del Señor. O sea que sea en la iglesia o sea aquí, vamos a seguirnos gozando, vamos a seguir alabando a Dios, vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor. Yo, como me gozo allá en el templo, me gozo aquí. No sabría si decirle si me gozo más allá o me gozo más que aquí, porque allá siento a Dios y allá hay un ambiente, verdad, que uno va y mira a los hermanos y está viendo a los hermanos y siente uno a Dios, porque siente la adoración, los cánticos, la administración de la palabra, y uno pues se goza. Me gozo allá también. Pero aquí también me gozo, porque aunque yo no veo a nadie, yo no sé quiénes me estarán viendo, yo solo miro para un pedacito de teléfono que tenemos allí en un stand. Gloria al Señor, a nuestro hermano cumpleañero, Jorgito. Pero aquí sentimos a Dios también. El día miércoles yo venía, hermano, mire, tuvimos un contratiempo, el teléfono se nos quedó sin batería, no me di cuenta, yo pensaba que estaba cargando y no estaba bien conectado, se me había quedado en cero en el trabajo, y llegamos a las 9 aquí. Y no había wifi, no había como quizás sacar una música, una alabanza. Y ya yo pensé en no hacerlo, pero mire, a última hora salió el wifi, cayó, hubo línea y se pudo hacer, y fue una bendición, porque yo el día miércoles me gocé de una manera muy, muy especial. Sentía a Dios, venía cansado, venía con poca fuerza, pero con ese cántico que escuchamos, clama, ¿verdad? Clama, clama, que yo te responderé. Dios me renovó el Señor, y fue de bendición la palabra que trajimos el día miércoles de parte del Señor. Sabemos que hay muchas personas que están viviendo momentos de desesperación tremenda. Ayer yo miraba en la noticia, particularmente en la noticia salió ayer un resumen allí de donde entrevistaban a unas mujeres, madres allá en Honduras. Y eso me conmovió, viendo el desespero, la necesidad que hay, cómo entrevistaban a familias, hombres, padres que no tienen trabajo, no hay de dónde ganarse el sustento para sus hijos, cómo pagar una renta, $50, $60 de un arriendo de un cuarto. Muchos los están sacando, otros no tienen nada que comer. Y cuando entrevistaba aquella vida, me tocaba cuando una madre con 3 niños salía de su casa a pararse en medio de la carretera principal que da de la capital a otras ciudades, y a parar los carros para pedirles quizá $1 o 1 lempira o 5 lempiras, y muchos carros pasaban y les hacían caso, y otros quizás pasaban y les daban su donación. Y eso me tocó, me conmovió, que a nadie le dije en ese momentico, hasta ahora, hace un rato compartiendo con algunos hermanos, tuve un sentido de decir, tanta gente que hay, ir y llevarle $50 a este, $50 a aquel, para darles, para que tengan para una comida. Y vamos a averiguar si hay manera, hay algún hermano allá donde se pueda por medio de él repartirle, un hermano de verdad honesto, temeroso de Dios, que si uno le envía un dinero, le diga esto es suyo, pero lo demás repártalo, por favor, que lo haga, porque sabemos el riesgo que hay también de uno ir y viajar ahora mismo allá. Hay dificultad, llega uno de allá, no es que va a llegar a caminar libre, lo encierran 15 días pensando que puede ir contagiado, pero vamos a ver de qué forma le hacemos llegar alguna donación, aunque sean $50 a familias que hay allá necesitadas. Usted, mi hermano, que tiene parientes allá en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua, donde quiera que tenga hermanos que usted sabe que son pobres, que de verdad están pasando necesidad, y aquí usted tiene, hágale un envío, $50 que sean,
Eso es una bendición para una familia que no tiene nada de qué comer. Nosotros lo hacemos aquí, ¿verdad? Los hermanos lo han hecho con muchas familias y sabemos la gratitud que sienten muchas familias cuando envían $50, que a veces uno dice $50, eso aquí para uno aparentemente no es nada, porque uno está acostumbrado ya que $50 se van en 2 o 3 cositas que usted va a comprar al súper, pero con $50, aunque no sea mucho, hay gente que se lo va a agradecer. Hay madres que van a dar gracias a Dios por usted cuando usted les haga ese envío, porque son madres que no tienen sus hijos para comer. Así que si usted tiene y es bendecido, hágalo para que Dios lo siga bendiciendo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos en esta noche a considerar una palabra. En esta noche está en el primer libro de Samuel. Gloria a su nombre para siempre. Esta mañana meditaba en esta palabra y Dios ministraba mi vida y quiero compartirla porque sé que hay unas verdades aquí que nos van a bendecir y nos van a enseñar realidades que muchos podemos estar viviendo en esta preciosa hora. Gloria al nombre del Señor, a su nombre sea la gloria. En Primera de Samuel, en el capítulo 30 de Primera de Samuel, vamos a leer esos versículos del versículo 1 al número 6. Mire lo que dice la escritura. Dice así: cuando David y sus hombres vinieron a Siclá, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclá, y habiendo asolado a Siclá y le habían prendido fuego y se habían llevado, escucha, cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Abigail, la que fue mujer de Nabal, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, escucha, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mas David se fortaleció en su Dios. Padre, en esta noche te pido que esta palabra que voy a compartir, Señor, ministre a cada una de nuestras vidas. Señor, que traiga a la luz nuestra realidad de muchos que están pasando, y que tu palabra en esta noche sea una respuesta a muchas preguntas. Edifícanos, Señor, a través de tu palabra. La voy a compartir con temor y con temblor como siempre, y lo voy a hacer para la gloria de tu nombre. Te pido que pongas las palabras necesarias para una audiencia que está ahí en necesidad de oír una palabra de parte de Dios, una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de fortaleza, Señor, una palabra que bendiga nuestras vidas. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. En esta noche yo quiero que consideremos estos versículos. En este capítulo 30 habla de David. Todos sabemos quién fue David, lo bueno y lo malo que hizo David. Pero todos sabemos que ciertamente David fue un hombre elegido de parte de Dios. Dice la Biblia que cuando David se movía en sus luchas, en sus batallas,
Dice la palabra de Dios que en un momento llegó a esta ciudad, dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían, dice, asolado a Siclag y habían prendido fuego. En esta noche vemos una experiencia vivida por David y los hombres valientes de David cuando llegan a su ciudad donde ellos habitaban, al lugar donde ellos moraban, donde ellos estaban, su familia, sus hijos y sus hijas. Dice que habían venido los amalecitas y habían invadido aquellas regiones, y entre ellas llegaron al lugar donde moraba David, sus hombres y sus familiares. Y dice que cuando llegaron a Siclag, asolaron aquel lugar, lo invadieron, lo asolaron y le prendieron fuego. Una total destrucción, una ruina total. Amalek en la Biblia es sinónimo y representa al enemigo del pueblo de Dios. Siempre Amalek fue un enemigo del pueblo de Israel. Y en esta ocasión dice que estos de Amalek vinieron a Siclag. Fíjate que el nombre Siclag, su significado significa que rebosa. Que rebosa, lo que rebosa. Es uno de los significados de la palabra Siclag en la Biblia. Y ahí hay una enseñanza espiritual que yo puedo considerarla y aplicarla a mi vida y compartírtela a ti, mi amado hermano y hermana. Y es que a veces cuando nosotros estamos en nuestro lugar, en nuestro ambiente en que moramos, en ese Siclag, en ese lugar que rebosa, en ese lugar donde nuestra vida rebosa, donde nuestra familia rebosa, donde nuestro pueblo rebosa. Y cuando hablamos de algo que rebosa, es algo que abunda, algo que, ¿verdad?, sobrepasa un nivel o una medida. Es lo que el salmista dijo allá en el Salmo cuando dijo: mi copa está rebosando. Cuando la copa está rebosando es porque está lleno, pero si se le echa más va a rebosar el vaso, la copa. Siclag era un lugar seguro. Allí David tenía, ¿verdad?, su familia, sus mujeres, sus hijos, los valientes que acompañaban a David. Allí moraban ellos. Era un lugar bendecido porque Dios les había dado ese terreno, ese territorio. Allí ellos tenían, gloria al Señor, sus tiendas. Ahí tenían sus ganados, ahí tenían su prosperidad que Dios les había dado. Pero dice que llegaron los de Amalek, tipo del mismo diablo, los enemigos del pueblo de Dios, los enemigos tuyos y los enemigos míos. Y dicen que llegaron para invadir aquel lugar y para prenderle fuego a aquel lugar, aquella ciudad, que lo que había en aquella ciudad era la bendición de Dios para sus hijos y para su pueblo. ¿Cuántas veces nuestra vida, cuando el diablo la ve que está rebosando, que está llenándote de Dios, que tu vida está rebosando en la gracia de Dios, en el amor, en la bendición, en la paz, en el gozo, en toda buena dádiva de parte de Dios para sus hijos, y tú estás tranquilo, estás sirviendo a Dios, estás peleando tu guerra, estás peleando tu batalla, de pronto estás enfrentando tus enemigos, pero de momento, cuando menos tú te lo piensas,
viene el amalecita, tipo del diablo, tipo del enemigo, y de momento, oh gloria al Señor, invade tu territorio. Vienen a invadir, vienen a tratar de cautivar, a robar, a destruir y a asolar. Eso es lo que el diablo en este tiempo está tratando de hacer con aquellos que estamos sirviéndole a Dios, porque el que no sirve a Dios, el enemigo ya los ha asolado, el enemigo los tiene en ruina. Pero cuántas veces a ti y a mí que le estamos sirviendo al Señor, oh gloria al Señor, en fidelidad, en amor, en obediencia, en un temor reverente, y nuestra vida, en nuestra relación con Dios está rebosando, hermano, oh gloria a Dios, porque cuando uno está buscando a Dios, usted se acerca a Dios, la bendición de Dios empieza a rebosar, Dios lo empieza a pastorear, oh gloria a Dios. Aún pueden venir pruebas a tu vida, pero en la sequía Dios sacia tu alma y tu vida rebosa, y eso es algo que el diablo no quiere ver en un creyente. No lo quería para el rey David, no lo quería para los hombres de David, no lo quería para las mujeres de David, no lo quería para los hijos ni las hijas de David. El diablo se enoja y se ensancha, oh gloria a Dios, cuando ve a un hombre que está sirviendo a Dios y que lo ve rebosar en la bendición de Dios. El diablo se ensancha contra un ministerio, contra la iglesia de Cristo, cuando la ve que está rebosando. Satanás se engancha contra una familia cuando ve que esa familia quiere servir a Dios, está rebosando, el hombre como sacerdote, la mujer como ayuda idónea, sus hijos en una obediencia a Dios. El diablo se levanta como se levantó en esta ocasión, oh gloria al Señor, los amalecitas, para venir a invadir. Invadieron a Siclag, la asolaron y le prendieron fuego. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces el enemigo no es eso lo que intenta? Y muchas veces ha logrado en cierta parte venirnos a causar asolamiento, y a veces nos ha traído, oh gloria al Señor, cierta destrucción y cierta ruina. Nos ha venido a prender fuego muchas veces a nuestros hogares, a nuestras casas, oh gloria al Señor. Pero aquí hay una enseñanza linda que habla a mi vida, y yo sé que a muchas vidas también que puedan identificarse en esta noche con esta palabra, les va a hablar en esta hora. Mira lo que sigue diciendo la palabra del Señor, para que usted entienda que en este camino, cuando usted está rebosando, buscando a Dios, hermano, hay que estar atento, hay que estar pendiente, porque Amalek va a atacar. El diablo va a atacar, el enemigo va a atacar, te va a querer venir a asolar, te va a querer venir a destruir, te va a querer venir a prender fuego, a causarte ruina, que en tu vida queden solamente escombros. Eso fue lo que hizo con esta ciudad de Siclag. Dice la palabra que vinieron y le prendieron fuego a Siclag, y dice que la asolaron. Y entre los que hicieron los amalecitas, dice, y se llevaron cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Y aquí hay una enseñanza que aplicar para las familias. ¿Cuántas veces nuestras familias son atacadas por el enemigo? ¿Cuántas veces viene Amalek, tipo del diablo mismo, para no vernos en ese rebosar, no vernos en ese gozo, no querernos ver en esa victoria, en ese triunfo del Señor en nuestras vidas? Y viene Satanás y de momento ataca por áreas, por lugares donde menos tú esperas que va a atacar, y ataca. David no sabía que los amalecitas iban a llegarle. Si David hubiese sabido que iban a atentar contra Siclag, posiblemente hubiese dejado guardias guardando algún grupo de valientes. Y lo mismo nos pasa a nosotros a veces. ¿Cuántas veces nuestra familia es invadida? Nuestros hijos. En este caso dice que cuando los amalecitas vinieron, David y sus hombres no estaban allí. Y dice que tomaron a sus mujeres, las mujeres de David y las mujeres de todos los siervos y soldados de David,
y a sus hijos e hijas y se los llevaron como cautivos. No los mataron. Mira qué lección hay allí. No los mataron. En otras ocasiones posiblemente los hubiesen matado allí mismo. Hubiesen prendido fuego a Ciclac. Hubiesen matado a espada a sus mujeres, sus hijos, y se hubiesen ido. Pero en esta ocasión ellos se llevaron sus mujeres, sus hijos, y arrasaron con sus bendiciones. ¿Cuántas veces el enemigo, cuando yo meditaba en esta palabra, el Señor me hacía entender cuántas veces nuestras familias no son y están siendo atacadas e invadidas por el amalecita? Nuestras esposas a veces, ¿cuántos esposos, hombres de Dios, hombres que le están sirviendo a Dios, no hay que a veces el enemigo está atacando a sus esposas, queriéndolas llevar cautivas, queriéndolas cautivar, para que no sean esa ayuda idónea, para que no sean ese motivo de alegría de sus esposos? ¿Cuántas veces el Amalek, el diablo, viene para llevarse nuestros hijos cautivos, para cautivarlos? Que este es el caso de muchos de nosotros, ministros cristianos, siervos de Dios. ¿Cuántos ministros no habemos hoy en día que sufrimos? Y te voy a enseñar. Sufrimos porque vemos que Amalek se ha llevado cautivo a nuestros hijos y se los ha llevado por su camino. Y eso nos ha causado lo que le causó a David: dolor y sufrimiento. ¿Cuántos de tus hijos, tú que me estás viendo, madre o padre, que tienes hijos ya adultos, mayores de edad, que tú los instruiste en el camino del Señor y ellos han tomado una decisión de, en vez de ser libres y servirle a Cristo, dejarse cautivar por Amalek, por el mismo diablo, para llevárselos cautivos, para seguir el camino de Amalek? Dice la Biblia que los amalecitas no les dieron muerte a ninguno de ellos, pero se llevaron a todos, desde el menor hasta el mayor, a sus mujeres, y se las llevaron para que siguieran con ellos por su camino. Los movieron de un lugar donde ellos estaban en un momento de bendición, rebosando, porque Ciclac ellos tenían todo. Sus familias estaban en paz, sus familias estaban seguras, su familia tenía la provisión de Dios, tenían la bendición de Dios. Pero llegó el diablo, los invadió, los asoló, los ató, los cautivó y se los llevó presos, cautivos, sujetos. ¿Cuántos familiares nuestros no hay que el diablo se los ha llevado cautivos? Hijos nuestros, hijos de evangélicos, de siervos y siervas de Dios, que estamos viviendo esa realidad. Que hay hijos nuestros que han sido llevados por Amalek, se los ha llevado por su camino, por el camino de la esclavitud, por el camino del mundo, por el camino de las tinieblas. No quiere Amalek que estén allá con su familia en una vida de rebozo, en una vida de prosperidad, en una vida de bien, de bendición, sino que esa es la función del diablo: llevarse nuestros seres queridos, mujeres, maridos, hijos, hijas, llevárselos por su camino. ¿Cuántos hijos tuyos y míos en este momento tú sabes muy bien que el enemigo vino y los asoló, los sacó de la iglesia? Crecieron en la iglesia, cantaban cuando niños, adoraban a Dios, pero cuando ya fueron adultos, que les entró la malicia, el diablo les vino a decir lo mismo que le dijo a Adán y a Eva: con que Dios os ha dicho, a poner en duda el temor a la palabra de Dios. Y los engañó y se los ha llevado cautivos. ¿Cuántos de nuestros hijos hoy andan en drogas? ¿Cuántos de nuestros hijos hoy andan en alcoholismo, andan en inmoralidad, andan en fornicación, andan practicando el pecado? Que sabemos que si Cristo viene, nuestros hijos se quedan en la condición que están. Que sabemos que si la muerte les llegara, se pierden sus almas. Y eso nos causa dolor y tristeza como padre, como le causó a David, que a veces nos hace llorar. ¿Tú sabes por qué? Porque sabemos que el camino por donde lo lleva Amalek es un camino de cautiverio y de esclavitud. Pero en esta noche hay una palabra de Dios allí mismo, en esta experiencia que Dios nos enseña en este capítulo. Dice la Biblia
en el verso número 2, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, solamente se los habían llevado cautivos a seguir el camino. Gracias a Dios que todavía ninguno de nuestros hijos el diablo le ha dado muerte, porque triste sería que a alguno de nuestros hijos el diablo le diera muerte y él muriese sin Cristo, por indiferente, por duro, por rebelde, por no querer creer y servirle al Señor de todo corazón. En esta ocasión dice que solamente se los habían llevado. Dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí, escuche, he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijas e hijos habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué vemos aquí? Vemos la manifestación de un sufrir, del sufrimiento de David y sus hombres, cuando llegaron a Siclag y vieron aquella ciudad que no estaba como él la había visto cuando por última vez había salido. Vieron su ciudad quemada a fuego, destruida, asolada. Y además de eso vieron que no estaban sus mujeres, no estaban sus hijos ni sus hijas, sino que se los habían llevado cautivos. Y ellos sintieron aquel dolor, sintieron aquel quebranto, sintieron aquel sufrimiento que igualmente sentimos todos aquellos esposos cuando una esposa no le sirve a Dios, esposas cuando un esposo no le sirve a Dios, padres y madres cuando un hijo o una hija es cautivo por Amalek, por el diablo. Y sabemos que se lo han llevado cautivo. Y sabemos que por el camino que va es un camino de cautiverio. Y eso nos produce, como produjo este hombre David y sus hombres, un sufrimiento. Empezaron a llorar, dice. David amaba a su mujer. Sus hombres amaban a sus esposas. Sus hijos, sus hijas, las amaban. Comenzaron a llorar y a llorar hasta que no les quedaron más fuerzas. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos tenido que llorar por un hijo, por una hija, que Amalek se lo ha llevado por su camino? Y eso, viendo un hijo, viendo una hija, nos causa tremendo dolor, tremendo sufrimiento. Nosotros los predicadores que vemos que otros jóvenes nos los ganamos para Cristo, otros muchachos los ganamos para Cristo, y nuestros propios hijos, Amalek los ha llevado cautivos. Y eso nos ha producido lo que produjo aquel sentimiento en David, un sentimiento de dolor, de quebranto. Empezó a llorar. ¿Cuántas madres no hay llorando ahora mismo por un hijo, una hija que sabe que está cautiva por Amalek, que sabe que Amalek se lo ha llevado, sabe que todavía no le ha dado muerte a Amalek? Hay esperanza, madre y padre que me estás viendo, porque si Amalek lo tiene cautivo, lo tiene en su camino, pero todavía no le ha dado muerte, vamos a hacer lo que hizo David con sus hombres. Y usted verá que Dios, el Dios de David, será el mismo Dios nuestro, y es el mismo Dios nuestro que podrá obrar a nuestro favor. ¿Qué hay que hacer? Mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Dice: entonces lloraron con él hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Abigail
y Ahinoam las habían llevado cautivas también. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mire cuál era la condición de estos padres: por sus esposas cautivas, por sus hijos e hijas cautivas. La amargura, la tristeza, el dolor, la incapacidad de no poder hacer nada en ese momento les había embargado, que hasta pensaron y culparon: esto es por David, David es el responsable. Hablaron de matar al siervo de Dios David. Tanta era la turbación. Estaban pensando tomar una decisión loca en su turbación, en su desespero, en su amargura, en su sufrimiento. Sabe que a veces cuando hay personas que están en un momento de desesperación, de amargura, de tristeza, de sufrimiento, hay que tener mucho cuidado de no tomar una decisión loca, equivocada, que nos lleve a actuar fuera de lo que Dios quiere que hagamos. Estos hombres dicen que sentían el mismo dolor que David, pero en su turbación, en su amargura de alma, ellos no tuvieron a nadie más que ver culpable, sino que al siervo de Dios David. Y dijeron: por David ha sucedido esto, porque él es el líder, porque él es el encargado, porque él es el cabecilla, él es el que nos guía. Y en vez de estar aquí, posiblemente dijeron: andábamos por allá en otro lugar. Hablaron de quitarle la vida a David, de matarlo, de apedrearlo. Tenga cuidado usted que me está escuchando en un momento de amargura de alma, de desesperación, donde sus pensamientos no coordinan bien. Usted piensa actuar locamente, tomar decisiones locas, tomar acciones equivocadas que después puedan lamentarle a su vida. ¿Cuántas personas en un momento de amargura de alma no han cometido acciones y decisiones que han tomado locas, que hoy se lamentan por ellas? ¿Sabe qué hay que hacer cuando estamos en momentos donde aún la amargura, el sufrimiento, el dolor es grande y es fuerte? Hay que hacer lo que hizo David, lo que dice esta palabra de Dios en esta noche. Y esta palabra es para mí, porque yo como pastor, como ministro del Señor y como padre que tengo hijos, tengo hijas que Amalek se las ha llevado cautivas, que se las ha llevado por el camino, y sé que peligran allí, y eso me ha causado dolor y tristeza, como a cualquier padre que ve un hijo o una hija ir cautivo por Amalek. Pero ¿sabe qué esperanza nos da Dios en esta noche? Cuando yo meditaba en esta palabra, Dios me daba esto y decía: Señor, qué maravilloso, en ti hay esperanza, y en ti tú nos enseñas qué es lo que debemos hacer, aun cuando estemos pasando sufrimientos y pruebas familiares. Porque a David le tocó pasar esta prueba de familia. No solo él, sus hombres con él. Hay muchos hermanos que ahora mismo están pasando pruebas difíciles en su familia. Como pastor a veces tenemos que aconsejar hermanos. Hermanos nos llaman, nos piden una palabra, un consejo. Hija rebelde, hijo rebelde, desordenado, que andan en drogas, que andan y que les causa dolor. Padres desesperados que no hayan que hacer. Y que a veces esos conflictos crean un tipo de desestabilidad en el hogar, crea un problema en la pareja. Y muchos se desesperan. Pero en esta noche, mire, hay un consejo en esta palabra, que es lo que debemos hacer todos nosotros, los padres y madres, que podamos estar pasando momentos de prueba. Escucha lo que dice el versículo 6. Dice: cuando el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David, dice, escucha, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mas David se fortaleció en su Dios.
¿Sabe qué es lo que hay que hacer en este tiempo, padre y madre que me escuchan? Que usted quizás últimamente el enemigo le ha querido robar ese rebosar en su vida. Le ha querido robar ese gozo. Le ha querido robar esa paz. Por el sentimiento de tristeza. Por el sufrimiento de un hijo, de una hija. Porque cuántos padres y madres no hay que cuando estamos en ese rebosar, de momento el diablo nos ataca, nos trae a la mente, nos da una mala noticia. Tu hijo anda allá, tu hijo anda en droga, tu hijo anda borracho, tu hijo anda en malos pasos, tu hija anda haciendo esto, o un hijo preso. ¿Cuántos padres no hay que llevan una amargura de alma porque un hijo le está preso, privado de libertad? Y eso a veces les causa a las madres y a los padres una tristeza profunda. Porque un padre que ama a Dios, que es salvo, quiere la salvación para un hijo, quiere la salvación para una hija. Y ver un hijo perdido, un padre, una madre, un abuelo, una abuela, eso le causa un sufrimiento. El padre, la madre, el abuelo y la abuela que ama a un hijo, que ama a un nieto, sabe que ver un hijo cautivo por Amalek, por el diablo, que lo lleva por su camino y que no está en una vida con Dios rebosando en la bendición, en la salvación, en el gozo, en una vida honesta, en una vida de bien. Eso nos causa tristeza y dolor. ¿Cuántas veces nuestros hijos los vemos fracasar por sus malas elecciones, por sus malas decisiones? Y a nosotros nos duele eso, porque un padre lo que quiere ver es que su hijo prospere. No hay mejor gozo que un padre ver un hijo realizarse. Ver un hijo que se casa, que estudia, que progresa, que compra su apartamentito si puede, que tiene su carrito, que tiene su trabajito, que es un ciudadano de bien y sobre todo que es un hijo de Dios. Eso es un gozo para todo padre y para toda madre. En este caso, David estaba viviendo lo que quizás tú y yo estemos viviendo en estos momentos. No ver esos hijos en ese rebosar. Porque ese rebosar, el diablo le ha venido a prender fuego, lo ha venido a asolar. Y tú ves nuestros hijos hoy en día frustrados, decepcionados, amargados, que buscan en la droga quererse, ¿verdad?, como calmar sus penas, sus sufrimientos y sus dolores, sus decepciones, y entran en un estado peor. Porque lo mejor que nuestros hijos podrían hacer, si nos estuvieran escuchando estos jóvenes, es en vez de refugiarse en el alcohol, en drogas, en malas amistades, en pecados que van contra la voluntad de Dios, es refugiarse en el amor de Cristo, en la gracia del Señor, en los brazos de Cristo, que ese sí ama de verdad, porque nadie ama a alguien como nos ama Jesús. Gracias a Dios por el amor de Jesús. Dice que David se fortaleció en su Dios. Eso es lo que hay que hacer. Y en esta noche esta palabra es para muchas familias, padres y madres que me están escuchando en esta noche, que han sentido amargura de alma, tristeza, dolor, sufrimiento por un hijo, por una hija, que lo ves que he llevado cautivo. ¿Sabes qué? No siga más en esa amargura de alma. El diablo lo que quiere verte es así, a ti y a mí, en amargura de alma. Pero no le demos ese gusto a Satanás. ¿Tú sabes qué es lo que hay que hacer? Fortalecernos en nuestro Dios. Fortalecernos en Cristo. Fortalecernos en el poder de su fuerza. Poder decir, Señor, todo lo puedo en Cristo, en ti, porque tú eres el que me fortalece. Fortalécete, madre, que está sufriendo. No dejes que la depresión, la tristeza, la amargura de alma venga a embarcar tu ser. No dejes que el diablo te deprima, que te lleve a un estrado donde sea todo llorar y llorar y llorar. Hay momentos que hay que llorar, madre. Hay momentos que hay que llorar, padre, por un hijo, por una hija. Sí, pero aunque lo veas que está cautivo, lo que hay que hacer es fortalecernos en Dios. Fortalécete en Dios, para que buscando esa fuerza en Dios podamos enfrentar a la malecita. ¿Qué hizo David? Dice, cuando David vino a la presencia de Dios a consultar, dijo David al sacerdote,
a Abiatar: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Dios, a Jehová, diciendo, escucha lo que David le preguntó a Dios: ¿persigo a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? David le pregunta a Dios: Señor, ¿qué hago en medio de mi dolor, en medio de mi sufrimiento, en medio de mi prueba familiar? ¿Qué hago? Se han llevado a mis mujeres, que las amo, a mis hijos y a mis hijas se los ha llevado Amalek. ¿Qué hago? ¿Los persigo o me quedo aquí en este asolamiento? ¿O me quedo aquí en esta ruina? En esta ruina material y en esta ruina emocional y en esta ruina espiritual, en esta ruina de derrota. ¿Me quedo aquí o qué hago, Señor? ¿Peleo o me rindo? Y Dios le dice, cuando David le pregunta, ¿los persigo? ¿Los puedo alcanzar? Y mira lo que Dios le responde, porque Dios es un Dios que cuando tú le clamas y cuando yo le clamamos al Señor, Dios va a tener una palabra. ¿Tú sabes qué? Una palabra no para que te quedes en el piso arruinado y destruido, sino una palabra para que te levantes, para que pelees, para que continúes y para que recuperes lo que el diablo te ha querido robar. Mire lo que dice la palabra. Dice: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y Dios, Él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y sus 600 hombres que con él estaba, y llegaron al torrente de Besor, donde se quedaron algunos, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron, dice, en el campo a un hombre egipcio, el cual le dijeron, tú, y él lo llevó. Y mira lo que dice el versículo 17. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre sus camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó también a sus 2 mujeres. No le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de las hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David las ovejas, el ganado, trayéndolo todo delante. Alabado sea el nombre del Señor. Mire qué linda experiencia la que nos enseña la Biblia en esta noche. Cómo después que David se fortalece en Dios y que Dios le dice persíguelo, lo vas a alcanzar. Y cuando Dios dice que lo persiguiera, es porque Dios iba a estar con David. Y cuando David los alcanzó, encontraron un joven que lo habían abandonado, y ese los llevó al campamento de ellos. Dice que David con sus 400 hombres fueron y pelearon y derrotaron a los amalecitas, y salieron huyendo unos pocos jóvenes y recuperaron a sus mujeres, a sus hijas, a sus hijos, su ganado, su botín, todo lo que Amalek les había robado. Lo recuperaron cuando, en vez de quedarse en la ruina, en vez de quedarse en el lamento, en vez de quedarse en la amargura, consultaron a Dios y se fortalecieron en Dios. Cuando Dios me daba esta palabra y yo meditaba en esta palabra, Dios hablaba a mi vida. Y Él me hace ver en esta palabra que muchas veces el enemigo viene a atacar la familia, nuestros hijos, nuestras hijas, tus hijos, mis hijos. Nos los quiere llevar cautivos. Nos quiere robar las bendiciones que Dios nos ha dado, robarnos el gozo, la paz, la felicidad, la tranquilidad, la serenidad que nos da Dios. Pero no hay que permitírselo al diablo. ¿Tú sabes qué es lo que hay que hacer? Hay que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay que ir, aunque con dolor, con sufrimiento, con amargura, con tristeza, hay que ir a la presencia de Dios.
Dios nos va a dar instrucciones. Dios nos va a decir qué hacer. Dios te va a decir persigue. Dios te va a decir lucha. Dios te va a decir camina. Dios te va a decir, Dios te va a dar dirección qué hacer por ese hijo en favor. Dios te va a dirigir qué hacer, cómo hacerlo para recuperar ese hijo. Hay que clamarle a Dios, hay que orar por nuestros hijos que están atados. No nos cansemos de seguir clamándole a Dios. Aunque Amalek todavía los lleva, pero hay que ir detrás de ellos. Oh, gloria a Dios, por orden de Dios, con fe en el Señor, creyendo que los vamos a alcanzar y se los vamos a tomar nuevamente a Amalek y los vamos a recuperar. Hijos que hoy están perdidos, que los vemos andados, no perder la fe, sino seguir clamando a Dios, que no permita el Señor que el diablo y Amalek les vaya a dar muerte, sino que podamos recuperarlos, aunque tengan la experiencia de haber sido llevados cautivos. Porque cuántos hijos no hay que han vivido la experiencia de haber estado cautivos en la droga. Yo fui un hijo de haber estado cautivo. Yo fui un hijo que durante algunos años, de 12 a 16 años, Amalek me llevaba cautivo por las drogas. Mi madre y mi padre le servían a Dios. Y yo recuerdo cuando ellos sufrían. Hoy que conozco la palabra, entiendo. Miraba a mi madre llorar. Mi padre me aconsejaba. Yo no lo escuchaba, porque yo creía que yo lo sabía todo. Amalek me llevaba cautivo por medio de amistades, conduciéndome a las drogas, conduciéndome al mundo, a las cosas del mundo, alejándome de Dios. Pero ahí estaba mi padre y mi madre. Yo me recuerdo muchas veces cuando llegaba a las 2, 3 de la mañana, miraba a mi madre arrodillada en su sala, orando por su hijo, para que Amalek no le fuese a dar muerte cuando andaba en la calle, en la discoteca, en las tinieblas, en los vicios. Mi madre en su humillación, en sus lágrimas, en sus peticiones, clamaba a Dios, oraba a Dios, suplicaba a Dios. Dios oyó ese clamor por misericordia. Dios oye el clamor de una madre. Madre, tú que tienes hijos, hija, que sufres verlo como Amalek lo lleva cautivo en esta noche. Esta palabra es para ti. Fortalécete en tu Dios. Clámale por ese hijo. Y dile, Señor, no permitas que Amalek me le dé muerte. No permitas que Amalek lo vaya a matar en el camino del cautiverio. Permíteme alcanzarlo para que vuelva a ti. Alcancemos nuestros hijos por la fe, por la gracia de Dios. Quizás no es regañándolos mucho, no es discutiendo con ellos. Es orando por ellos. Es clamando, gimiendo. Y a veces ayunando por ellos, para que se rompan las cadenas del diablo, para que el diablo tipo de Amalek los tenga que soltar y tenga que ser derrotado en el nombre de Jesús. Yo fui un cautivo de Amalek, pero gracias le doy a Jesucristo primeramente por su gracia y su misericordia. Pero gracias le doy a Dios por mi madre, por mi padre, que clamaron, que yo sé que clamaron por mi alma, para que Amalek no me matase en el camino. Hoy tú y yo tenemos hijos que Amalek se los ha llevado por el camino, y que tú sabes que duele verlos como Amalek los lleva y los tiene. Pero en esta noche esta palabra es para ti, para mí. Fortalécete en Dios, madre. Sigue orando, sigue humillándote, sigue ayunando por ese hijo. El ayuno es un arma poderosa espiritual, rompe yugo, dice la Biblia. El ayuno es un arma espiritual poderosa, no para doblarle el brazo a Dios, pero para que Satanás, los yugos del diablo, se rompan a causa de la unción de Cristo Jesús. No te mueras en esa tristeza, no te mueras en esa amargura, no te mueras en esa decepción. Quizás estás mirando a tu hijo que se fue, Amalek se lo llevó, pero persíguelo por la fe. Persíguelo con tu clamor, persigámoslo con nuestra oración, persigámoslo con nuestros ruegos, con nuestras súplicas a Dios. Nuestros ruegos van a llegar a Dios. El ruego de una madre, el ruego de un padre va a llegar a Dios, y ese ruego alcanzará a ese hijo. Ese hijo tendrá en algún momento una experiencia que dirá: mi padre que ora por mí, mi madre que ora por mí. Dios tratará con él y tendrá que reconocer. Dios le va a dar la oportunidad de reconocer que mientras no se humille y no mire en lo alto, su vida será un fracaso y un cautiverio y una esclavitud. Pero oremos a Dios por todos nuestros hijos. Padre, en el nombre de Jesús,
En esta noche te doy gracias. Señor, gracias por esta palabra. Esta palabra vivida en la vida de David y sus hombres, cuando llevaron cautivas a sus mujeres y sus hijos, pero que están aquí, Señor, como ejemplo, y nos identificamos hoy, muchísimos hermanos, con esta experiencia bíblica. Señor, así como le dijiste a David, persíguelos, los alcanzarás. Ayúdanos a perseguir a ese enemigo que ha llevado cautivos nuestros hijos, que los lleva encadenados, que los lleva cautivos por su camino. Nosotros vamos, Señor, en fe, creyendo, persiguiéndote, en el nombre de Jesús, persiguiéndolo, Señor, hasta alcanzarlo, para recuperarlos para ti. Oramos por nuestros hijos. Yo me uno con cada madre, con cada padre que en esta hora de alguna forma ha sentido dolor, sufrimiento, tristeza por un hijo. Señor, yo también lo he sentido y me identifico con David, con el sufrimiento que tuvo como padre por sus hijos y que sintió por sus esposas. Señor, pero también ayúdanos a hacer lo que hizo David, a fortalecernos en ti, mi Dios, y que tú nos des dirección, que tú nos des palabra, que tú nos des guianza, qué hacer, cómo hacerlo, para alcanzar nuestros hijos, para que nuestros hijos recuperarlos y que vuelvan al seno del hogar, al seno de la familia, al seno de la congregación de los justos, donde el Ciclac es un lugar de rebosar. Señor, aunque el diablo quisiera que en nuestras casas no haya un rebosar de paz, de gozo, de bendición, Señor, en ti nos fortalecemos, porque toda bendición proviene de ti, y tu bendición es la que nos enriquece, es la que nos fortalece, y no añades tristeza con ella. Señor, fortalece en esta noche cada madre que en su alma siente esa amargura, siente ese dolor. Consuela a cada madre que sufre por un hijo, Señor, que le causa dolor, tristeza. Escucha el clamor de esa madre que ora por ese hijo, para que Amalek no le dé muerte en el camino. Escucha ese padre que clama también, Señor. Oramos por nuestros hijos. No permitas, Dios, que Amalek les vaya a dar muerte en el camino, que el diablo los vaya a matar. Permítenos alcanzarlos. Permítenos, por la fe, perseguir el objetivo, en ruego, en súplica, en clamor, hasta recuperarlos, Señor. En el nombre de Jesús, trata con nuestros hijos también. Trata con cada ser querido indiferente, sea esposo, sea esposa, sea un hijo, sea quien sea, que no quiere servirte. Trata con ellos. En el nombre de Jesús, te pedimos por las familias cristianas, que seamos bendecidas, fortalecidas. Bendice a aquellas familias que ahora mismo todos sus seres queridos, todos están sirviendo. Entonces, bendícelos más aún. Aquellos que están criando hijos pequeños en este tiempo tan difícil, de tanto peligro inmoral, de tanta cosa terrible, maligna. Señor, permite que nuestros hijos de nuestros hijos pequeños que van creciendo, la semilla de tu palabra, de tu amor, sea sembrada en su corazón. Y cuando lleguen a jóvenes, adolescentes, no se aparten de ti. No se aparten, Señor. Salva a nuestros jóvenes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y ayuda a cada padre. Y ayuda a cada madre, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Bendito y alabado sea tu nombre. Qué lindo. Ahí donde tú estás, alaba a Dios, madre. Esta palabra, mire, siento que hay muchas madres que oyen y oirán esta palabra, que les va a ministrar esta palabra. Y no solamente madres, padres también.
No te des por vencido, no te quedes en la ruina, no te quedes en la amargura, no te quedes en la decepción. Persigue a tu enemigo, persigue a tus hijos, que los lleve el enemigo, persíguelos en fe, persíguelos en clamor, persíguelos en oración, persíguelos rogándole a Dios, que tú verás que Dios te va a hacer llegar hasta ellos para arrebatárselos nuevamente y recuperarlos y traerlos a Siclá, al lugar de reposo. Dios te bendiga en esta noche. Te habló el pastor Gilberto Sánchez de la iglesia Más que Vencedores. Mañana, si Dios permite, estaremos los hermanos que ya hemos acordado que van a ir el día sábado, para que no estemos todos, para que haya un distanciamiento bastante, más de 6 pies si es posible, su máscara, todo el mundo con su higiene y cuidándonos. Si usted se siente mal, con dolor de cabeza, fiebre, no tiene apetito, no tiene olfato, alerta que esos son síntomas. Y los hermanos que han sido contagiados, que ya están recuperándose, no se confíe, hágase la prueba hasta que usted le digan que usted está limpio ya. No ande por ahí, no exponga a sus familiares, su compañero, sus suegros, su suegra, sus niños. No exponga a nadie, y menos tampoco a los hermanos. Los hermanos que han estado contagiados, oramos para que Dios, ¿verdad?, ya ha recuperado a los hermanos, ya han pasado el peor momento. No han muerto, gracias a Dios, pero han pasado este momento de sombra de muerte, que Dios los ha guardado. Dios te bendiga, y mañana, si el Señor lo permite, estaremos transmitiendo desde la iglesia allá Más que Vencedores, y el domingo también. Ya el próximo martes volveremos aquí y vamos a considerar si hacemos una pausa estas 2 semanas que vienen, porque queremos ver cómo con esta apertura de los parques, la gente que se volca a las calles, a ver que no vaya a haber un contagio mayor. Amén. Aquí vamos a estar informados. Gloria al Señor. Seguimos confiando en Dios, guardándonos en el Señor, y que Dios te bendiga. Será hasta mañana. Amén. Gloria a Dios. Cuando Cristo llegó a mi vida, fue tan grande ese amor, que mis penas y mis heridas olvidaron su dolor. Cuando Cristo salvó mi alma, tanta bendición me dio, que las raíces del averno de mi vida desarraigó. Qué feliz me siento yo, junto a Cristo el Salvador, junto a Cristo el Señor, encontré lo que es amor. Cuán perdido estaba yo en la turba oscuridad, oh mi Cristo, oh Señor, qué feliz me encuentro.